Vamos a dar comienzo entonces. Les damos cordialmente, así formalmente, la bienvenida a nuestro webinar de novedades de Manager ERP, correspondiente al mes de octubre. Y el día de hoy, quien nos va a hacer la presentación es Ana María, así que los dejo con ella para ver qué nos trae de novedades nuestro querido Manager ERP. Recuerden que todas las preguntas las pueden dejar en la sección de preguntas y comentarios o sugerencias en la sección del chat. Todo suyo. Gracias, para que sea más ordenadito. Bien, en estas novedades de funcionalidades de octubre, vamos a ver algunas nuevas funcionalidades, como por ejemplo, el control de centros de costo por usuario, ¿sí? Aquí directamente ya nos estamos dirigiendo a el menú de control de acceso usuarios. Recuerden que ahí es donde debemos configurar los usuarios. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Aparece este recuadro nuevo, ¿cierto? Este recuadro es nuevo, donde dice centros de costo autorizados. ¿A qué se refiere este control entonces? Que yo al usuario propiamente tal le puedo delimitar, lo puedo acotar a que solamente trabaje con ciertos centros de costo que le voy a asignar. Por lo tanto, cuando asigne, ¿cierto? En los documentos, puede trabajar exclusivamente y solo con esos centros de costo. Entonces, ¿cómo funciona esto? Obviamente, en el usuario vamos a asignar el o los centros de costo para que pueda trabajar. Luego, en los documentos, ¿cierto? En los módulos que estamos viendo, abastecimiento, en existencia, en servicio, en producción, en ventas, en todos los módulos, puede asignar o puede trabajar esta acotación, podemos decir, ¿sí? De centros de costo, este control para que el usuario, en el fondo, no se desvíe y esté asignando a otro centro de costo. ¿Cuáles son los documentos? Ahí están marcaditos, ¿cierto? En abastecimiento tenemos la solicitud de compra o solicitud de pedido, ahí el nombre puede variar. En la orden de compra, la guía de recepción, la factura de compra o proveedor, también el nombre puede variar. La nota de crédito de compra, ¿cierto? En existencia tenemos los 3 vales de ingreso, salida y traspaso. Ojo con el de ingreso. No es llegar y digitarlo. En el menú de ventas, la cotización, nota de venta, guía, factura, nota de crédito, de débito y la boleta de venta. Para el menú de servicios, el presupuesto y la orden de trabajo, y para producción, la orden de producción. Como pueden ver, prácticamente todos los documentos están habilitados para este control de centros de costo. Ahora, se estarán preguntando, y a lo mejor ya abrieron Manager y están mirando si le apareció. Primero tienen que ser actualizados a la versión, ¿cierto? Y segundo, debemos trabajar con la configuración. Aquí vienen algunas particularidades también de este control. Ojo, y viene un ejemplo. Supongamos que este producto que está ahí en pantalla, la configuración, recuerden que están las asignaciones contables y en la parte baja están los centros de costo. Esos centros de costo, obviamente, sigue siendo la opción de que el centro de costo podría estar como por defecto o podría estar obligatorio, ¿cierto? En este caso, por defecto, supongamos pusimos esos 2 centros de costo. Sin embargo, según el ejercicio o el ejemplo que teníamos, este usuario en particular que trata de registrar una factura de compra con ese producto, indica que el centro costo del producto no coincide con el centro costo autorizado que tiene el usuario. Por lo tanto, ese mensajito es el que va a aparecer, que el producto tiene un centro de costo asociado y usted no está autorizado para asignarlo, así nos dice Manager. Debe asignar otro centro de costo, es decir, tengo que cambiar los centros de costo para poder, ¿cierto?, asignarlo. Pero ojo, entonces, siempre mucho cuidado cuando dejemos un centro de costo por defecto en los productos, ¿cierto? Porque en el fondo la idea es que ayude y no que estorbe, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, por ahí va haciendo la asociación. Ahora, ¿cómo lo configuramos? Ya veíamos al principio que este centro de costo se asigna en el usuario, pero para que este recuadro aparezca, ¿cierto? Debemos tomar la siguiente consideración. En los parámetros web, el administrador del sistema, quien tiene el rol de administrador, debe activar entonces este control. ¿Ya? El parámetro web se llama control centro de costo usuario, así tal cual como está en la imagen. Probablemente el número no coincida, el ID, ¿cierto? Pero la descripción sí, clarita, la pueden buscar ahí por orden alfabético y les va a aparecer control centro de costo usuarios, ¿ya? Ustedes presionan, o el administrador presiona que diga modificar, ¿cierto? Y donde dice valor tiene que escribir la palabra true.
Recomendable por lo general, lo mejor es escribirlo en mayúscula. En este caso puede estar escrito en minúscula, pero por lo general siempre cuando tengan que poner verdadero y falso, administradores, pónganlo con mayúscula para mayor seguridad. ¿Ya? Activando entonces este parámetro, en el usuario aparece el recuadro que veíamos que estaba pintadito y así podemos poner los centros de costo. De esta forma ya podemos ir controlando en cómo vamos a recibir la información, ¿cierto? Y así como ya podíamos controlar de que el usuario pudiese delimitar la sucursal, la bodega, ahora también podríamos, ¿cierto?, controlar centro de costo asignado para el usuario. ¿Qué les pareció? Avancemos. Hay una nueva funcionalidad que está relacionada ahora con las listas de precio. De esto se relaciona, dice, búsqueda de productos según listas de precio asignadas a clientes. Recuerden que la lista de precios se tiene que crear en las tablas generales, luego en el maestro de productos, ¿cierto? Creamos o asignamos los productos con sus distintos precios, ¿cierto? En esta lista y luego esa lista se puede asociar o se debe asociar en este caso al cliente, ¿cierto? Esos son los 3 pasos previos a la creación de la lista de precios. ¿Cómo vamos a aplicar esta nueva funcionalidad? Obviamente los documentos de venta es donde vamos a utilizar la lista de precios, porque tiene la lista de precios para los documentos de venta. Por lo tanto, en un documento, cualquiera de los mencionados, ¿cierto? Cuando asignemos a un cliente, en este caso, este cliente en particular tiene una lista de precios asociada, ¿cierto? ¿Qué va a hacer cuando lleguemos a la parte del detalle donde está el producto? Justamente nos va a listar exclusivamente los productos que están asignados a esa lista. De tal forma que cuando tengamos una lista de precios, tengamos un cliente que tiene asociada esa lista de precios, no tengamos que ver todos los productos, sino que exclusivamente los que están en este catálogo, en la lista de precios, ¿cierto? De esta forma, nuestras búsquedas siempre van a ser más ágiles, más rápidas, ¿ya? Como pueden ver en el ejemplo, solamente esos 5 productos, ¿cierto?, están asociados a la lista de precios, por lo tanto puedo elegir entre esos 5. Si el cliente no tiene asociada la lista de precios, claramente, ¿cierto?, es que cuando vaya a buscar el código va a salir el maestro completo como siempre, ¿ya? Entonces, esa particularidad. También, esta opción la debe configurar, ¿cierto?, el administrador del sistema. Vamos de nuevo a los parámetros web. Los parámetros web, un paréntesis, los parámetros web, algunas funcionalidades les sirven a todos y otras funcionalidades les sirven a algunos. De ahí entonces que existen estos parámetros web para decir esto lo uso y esto no lo quiero usar, ¿cierto? En este caso podríamos activar entonces la lista de productos, lista precio, se llama así, listar productos, lista precio, ¿ya? También aquí el administrador, recuerden, ¿por qué menciono el administrador? Porque solo el administrador es el que tiene permiso para entrar a los parámetros web y poder configurar, poder modificarlos, perdón, poder activarlos o desactivarlos, ¿ya? El administrador del sistema, entonces, es el que en el valor va a poner un true, un verdadero, ¿ya? Más o menos mi pronunciación en inglés. True, ya. Eso. Entonces se activa y ya de esta forma podemos trabajar con esta lista de los productos según la lista de precios asociada al cliente. ¿Ya? Recuerden que esas importaciones, por ejemplo, la lista de precios la pueden cargar, la pueden importar, para eso el seminario de la próxima semana. La asociación de la lista de precios al cliente también puede ser masiva, entonces también nos va a servir ahí el seminario de la próxima semana para poder cargar, ¿cierto?, todos estos datos. Ya, listo. Pasaba el comercial entre medio. Bien. Esta no es una nueva funcionalidad, pero lo vamos a reforzar. Muchas veces llegan muchas preguntas. Recuerden que nuestros webinars siempre están centrados en lo nuevo y también lo no tan nuevo, pero que de repente hay mucha pregunta que se pierde un poco, ¿cierto? En este caso, claramente los informes están a la vista, pero muchas veces no sabemos de qué se trata un informe o cuál es el que me sirve más, ¿cierto? Según lo que estoy buscando. En este caso vamos a revisar rápidamente los informes de ventas, ¿ya? Bueno, obviamente en el menú de ventas, en la mitad del menú dice informes y ahí tenemos una serie de informes, ¿cierto? Vamos a ver los principales que nos sirven para las gestiones, ¿ya? Vamos a ver el primero que es las ventas por producto y servicio, ¿ya?
Esta es la ventana que tenemos para filtro, ventana que tenemos para elección. Obviamente hay un rango de fecha, hay una serie de documentos. Por lo general elegimos la factura de venta, boleta y nota de crédito, pero también está disponible ahí la guía o la cotización también, ¿cierto? Podemos incluir inclusive las proformas si es que alguien las utiliza. En cuanto al producto, puede estar ordenado por su grupo jerárquico, por familia, subfamilia, dependiendo de cómo trabajen el maestro. Recuerden que precisamente el orden del maestro nos sirve para estos informes. Si el maestro está desordenado, los productos andan por cualquier parte, hay guachitos huérfanos, entonces no nos sirve el orden jerárquico, pero sí las familias si están correctamente asignadas con sus datos, nos va a servir para estos informes. Ya. Podemos tener más filtros como cliente, como centro costo, como sucursal, ¿verdad? Inclusive podríamos incluir costos, si queremos, precio de venta, en fin, costo promedio o sin costo, simplemente el informe, ¿ya? Y ahí tenemos una serie de alternativas también como para mostrar los datos de este informe. ¿Qué nos muestra directamente este informe? Que tiene esa serie de campos en que podemos hacer su filtro, ¿ya? Este informe muestra la información general de los productos vendidos, considerando que se puede incluir costos, selección según documento, orden según clases, etcétera, ¿cierto? ¿Cómo es el formato de este informe? Así. En este caso me está separando por familia y subfamilia justamente los productos que se han vendido, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, de aquí es donde también puede saltar de que tengo mala la configuración. ¿Por qué? Porque el informe me refleja justamente eso. En este caso, los primeros 3 productos justamente me dicen no hay familia y no hay subfamilia. El segundo grupo tiene familia pero no tiene subfamilia. Y el tercer grupo de productos, ¿cierto? Tiene familia y subfamilia. Entonces, para que tengamos un informe bonito, claramente tenemos que tener correctamente configurado nuestro maestro. Veamos los datos del informe. Nos muestra cuál es el producto, nos muestra la unidad de medida que tiene asociada, la cantidad que se vendió. Si se fijan, aquí no hay detalle. Aquí no hay detalle de esta información, simplemente dice que este producto, por ejemplo, se vendieron 10. ¿A quién? No se sabe, ¿cierto? Para eso están los otros informes. El valor neto que tenemos acá, ¿cierto? Y eventualmente podríamos haber agregado algún otro tipo de costo. Por ejemplo, el costo promedio si es que a alguien le interesa, ¿ya? Entonces, aquí tenemos el informe de ventas por productos y servicios. General, ¿cierto? En el rango de fechas. Cambiemos y vamos a las ventas por cliente. Prácticamente aquí podemos ir viendo la misma información o relativamente la misma información, obviamente basado en las ventas, pero considerando distintos enfoques. Ahora nos vamos a enfocar en el cliente, ¿sí? Por lo tanto, si de los clientes, según documento, supongamos factura, boleta, nota de crédito, nota de débito, en un rango de fecha, ¿cierto? Y podemos buscar como un tipo ranking, ¿cierto? Las ventas superiores a, por ejemplo, alguna sucursal en particular. Podemos incluir documentos genéricos para así incluir, por ejemplo, lo muy clásico que se utiliza en documentos genéricos es la exportación, ¿cierto? ¿Ya? De esta forma, la información que vamos a ver es el listado de nuestros clientes, ¿cierto? El valor neto de lo que hemos vendido y el porcentaje que corresponde a esas ventas. De esta forma, prácticamente aquí vemos como si fuese un ranking según las ventas de cada uno, el monto. Entonces, por ejemplo, si el primero tiene un 73% basado en una venta total de 410 millones, ¿cierto? Ahí vamos viendo entonces cada uno de nuestros clientes, ¿ya? Este mismo enfoque se puede hacer, cambiamos el criterio, ¿cierto? Y este mismo enfoque, fíjense bien, la ventana es súper parecida, igualita, pero esta vez vamos a ver la información con respecto al vendedor. Y del listado de vendedores, cuál es el porcentaje de esa venta y podríamos tener la comisión si es que eso está configurado también, ¿cierto? La comisión está en la tabla de personal, ¿ya? Entonces ahí es donde justamente podemos hacer. Ahora recuerden, por si van a saltar por ahí preguntas, recuerden que la comisión es un porcentaje a partir del neto, simplemente, no hay más fórmula ahí, ¿ya? Es un porcentaje a partir de ese mismo neto, ¿ya? Perfecto. Acá podemos ver, por ejemplo, que el primer vendedor tiene comisión y el segundo no tiene. Eso es la configuración que está en cada uno de sus fichas de usuario, ¿ya?
Bien, el comisionista lo mismo, aquí considerando justamente esa comisión, está la misma ventana y por lo tanto también tenemos basado en las ventas generalizadas, ¿cierto? Vemos el valor neto y eventualmente podemos ver el total de la comisión correspondiente, ¿sí? Ahí tenemos nuestros primeros informes de ventas, ¿ya? Después ya vamos un poco más al detalle y en este caso es la venta por un producto y servicio, para que no se confundan. El primero era general y ahora vemos por un producto. El análisis ahora es individual, donde elegimos justamente el producto. Elegimos el tipo de documento o los documentos que vamos a reconocer en este informe de ventas, un rango de fecha, podemos incluir o no costos, ¿cierto? Ahí nos indica si queremos incluir los documentos genéricos, aplicamos tipo de cambio, en fin, en el caso de, ¿verdad? ¿Qué vamos a ver? Justamente ese detalle, ¿ya? La fecha en que se vendió, el documento en que se vendió, quién es el cliente asociado, la cantidad, el precio unitario y el total, lógicamente, el precio unitario del producto, de este producto. Por lo tanto, aquí tenemos el detalle de los movimientos exclusivamente de ventas de ese producto, ¿ya? Bien, por un cliente, ventas por un cliente. Aquí es donde podemos ver, recuerden que este dato también lo habíamos visto en un par de novedades atrás, si mal no recuerdo fue un par de meses, ¿no? Gestión comercial, ¿cierto? También tiene estos informes, recuerden eso. Ya, entonces, volviendo al informe de ventas por un cliente. Elegimos al cliente, nuevamente elegimos el resto de los datos que queremos detallar, ¿cierto? O filtrar. Y además, en este caso, tenemos la particularidad de elegir si queremos detallado por producto o servicio o queremos resumirlo por documento, si se fijan. Ya también puede ser clasificado por niveles en el caso de los productos. Entonces, aquí es donde podemos visualizar este resumen, donde nos dice que para el cliente que se llama X, ¿cierto? Tenemos ciertas ventas y ahí están justamente los valores correspondientes. En este caso nos incluye, ¿cierto? El costo promedio, el margen, ¿cierto? Y el porcentaje, ¿ya? Aquí podemos ver entonces el detalle, ¿cierto? De lo que se ha vendido, todo el historial prácticamente de ventas, considerando el rango de fecha de este cliente en particular, ¿ya? Perfecto. Las ventas por un vendedor, elegimos al vendedor, ¿cierto? Podemos determinar cuáles son los documentos, ¿cierto? Si hay costo o no, fíjense bien, costo para el margen, costo promedio, por ejemplo, ¿ya? Aquí también puede ser detallado por producto y servicio, resumido por documentos, en fin. ¿Ya? ¿Qué vamos a encontrar en este informe? Sorpresa, se me fue la pantalla, ahí está. Vamos a encontrar que para ese vendedor justamente tenemos documento, fecha, ¿cierto? El producto en particular, la cantidad, el precio unitario, el total y luego lo relacionado con los costos, ¿cierto? Costo promedio, margen y el porcentaje, por lo tanto. ¿Ya? De esta forma vamos viendo, recuerden, en este caso estamos enfocados en el vendedor. Este vendedor es el que ha vendido esos productos en esos documentos, ¿ya? Y las ventas por un comisionista es también un poquito lo mismo, ¿cierto? Recuerden que el vendedor y el comisionista podrían llegar a ser distintos dependiendo del comisionista, ¿ya? En el caso del comisionista, por ejemplo, en este caso tiene menos movimientos, ahí están los documentos con los productos, cantidad, precio unitario, total neto, el costo promedio, el margen y el porcentaje de lo que significa. ¿Ya? ¿Ok? Perfecto. Listo. Cambiamos y ahora vamos a ver los informes de abastecimiento. Por aquí hay algunos informes que en realidad no se utilizan o no se saben interpretar muy bien. ¿Ya? En el caso de ventas es un poco más rígida la información, podríamos decir, considerando esta generalidad. Vamos a ver qué es lo que ocurre con abastecimiento. Vamos al menú de abastecimiento, informes, y ahí tenemos 4 informes que vamos a revisar. Para la sugerencia de compras, ¿qué necesitamos de este informe? Lo que necesitamos es que el sistema nos diga qué productos están con bajo stock para obviamente poder comprar, ¿cierto? El poder comprar. ¿Cuánto podemos comprar? ¿Vamos a comprar cualquiera? ¿Vamos a comprar 1? ¿Vamos a comprar 5? ¿Vamos a comprar 20? ¿Vamos a comprar 2 millones? ¿Cuánto vamos a comprar? Eso es lo que necesitamos saber. Al acotar la información a tener una compra inteligente, vamos mucho más ágil, evitamos de perder ventas, evitamos de tener problemas del almacenaje, evitamos de perder productos también,
¿cierto? Especialmente si esto mismo también lo relacionamos con el uso del crítico y el óptimo. Recordando que ese rango de cantidades, ¿cierto?, nos puede permitir tener una información mucho más válida. Si se dan cuenta en la sugerencia de compra, puedo trabajar también con el stock crítico, que puede estar relacionado en unidades o en meses, ¿cierto? Aquí en las opciones que tenemos para la sugerencia son varias partes en las que tenemos para crear esta sugerencia. ¿Por qué? Porque en el fondo necesitamos conocer que para cuánto tiempo se supone que yo tengo pensado el stock, ¿cierto? Para un mes, para 3 meses, por lo general, ¿sí? Si tengo contacto directo con el proveedor y se demora poco, yo compro durante el mes, ¿cierto? O cada cierto tiempo durante el mes, inclusive. Ahora, si los envíos se demoran más, por lo general voy a estar tratando de ir comprando más volumen por el tiempo que se demora en la reposición, ¿verdad? Entonces, esos conceptos tenemos que tenerlos súper claros. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos la estimación de la demanda. No puedo llegar y comprar hacia el ojímetro, ¿cierto? El ojímetro no es una buena medida, no. ¿Ya? El tincómetro tampoco. Ya no son muy exactos. Entonces, por lo tanto, lo mejor es ir tomando todas estas herramientas para poder llegar a un número relativamente, ¿cierto?, aproximado a la realidad. La demanda, ¿a qué se refiere? A los productos que se venden históricamente, ¿cierto? De ahí es que podemos más o menos hacer una proyección de lo que viene hacia adelante. Por ejemplo, aquí podemos decir 6 meses o 12 meses. ¿Cuánto nos basta el producto en su venta, ¿Es variable o es fijo? Si es variable, se recomienda obviamente 12 meses. Si es más fijo, bueno, con 6 meses estamos bien, ¿cierto? Aquí es donde el factor que nos pide para medir la demanda, ¿cierto?, puede ser exactamente igual todos los meses, ¿cierto? Aquí necesitamos llegar al 1 o al 100%. Ustedes pueden enfocarlo en decimales como pueden enfocarlo en porcentaje, da lo mismo. Como se comprenda. Lo importante es llegar a un 100%, ¿cierto? Aquí, como está establecido el ejemplo, sería un 8% mensual. Como son 12 meses, tenemos un 8% y por lo tanto todos los meses se miden de la misma forma. ¿Qué pasa si tengo un mes más fuerte que otro? Puedo subirle ese porcentaje y por lo tanto el mes más bajo compensa. Entonces, supongamos que en un mes, agosto, por decir, sea un mes súper fuerte, por lo tanto no necesito un 8, necesito un 10. Ya, como voy a subir 2, le tengo que restar 2 a alguno, ¿cierto? Y por lo tanto a febrero a lo mejor le puedo restar y entonces me queda un 6. ¿Se fijan? Entonces, por lo tanto, ahí vamos equiparando y ahí vamos tomando la realidad, ¿cierto? De decir, ¿los meses son iguales o no son iguales? ¿Ya? ¿Ok? Bien, en la tercera parte dice criterios para la selección. ¿Qué productos voy a analizar? Los puedo analizar por familia, lo puedo analizar por tipo proveedor, lo puedo analizar por nombre. Por ejemplo, en este caso el filtro está hecho por nombre. ¿Se fijan? También puede ser creados a partir de tal fecha y se puede agregar también los nuevos. Entonces, de esa forma podemos ir tomando también el criterio, porque a lo mejor no es lo mismo revisar los productos que son de una familia o de un tipo, ¿cierto? Y mezclarlos con otros, ¿cierto? Porque obviamente me va a entregar resultados distintos. A lo mejor a algunos necesito validar su demanda por el año completo y a otros me basta con medio año. Por ejemplo, puede ser. Ya. Luego, la sugerencia va a estar relacionada con alguna sucursal en particular. Recuerden que las sucursales también podrían tener distinto historial. O lo vamos a trabajar en forma de sugerencia global. ¿Se fijan? De esa forma, teniendo claro entonces cómo vamos a determinarlo, lo que ustedes pueden hacer, por ejemplo, es primero, para irse familiarizando con estos filtros, seleccionar en forma básica y estándar. Tal cual como pone la ventana, podemos trabajarlo, lo miramos a ver qué tal nos dice, qué tal nos cuenta. Y de ahí vamos acomodando, moldando a la medida que tengamos la información como para ir poniendo más filtros. ¿Cierto? ¿Ya? ¿Cuál es el resultado de todo esto? Este es el resultado. Ahí están los productos filtrados, en mi caso por nombre, ¿cierto? Y, por ejemplo, me dice, del stock físico para estos 3 productos son esos, columna stock físico. Luego me identifica cuánto es por llegar y por entregar. Recuerden que el por llegar y por entregar se va alimentando, ¿cierto? De la orden de compra, de la orden de producción, de la nota de venta.
respectivamente, ¿cierto? Por lo tanto, si esos documentos que no afectan directamente al stock pueden afectarme en estos informes y por lo tanto me pueden dar una falsa imagen de demanda, ¿ya? O de parte de demanda o de un pendiente. Por lo tanto, es importante que eso esté limpiecito. Bien, después tenemos el disponible futuro, es decir, cuánto es lo que voy a llegar a tener finalmente a una cierta fecha, ¿verdad? El stock crítico, ideal tenerlo para poder trabajar correctamente, ¿ya? Luego me indica la demanda para un mes. Como yo mencioné en los filtros que quería el stock para un mes, ahí me dice demanda para un mes, ¿cierto? ¿Ya? Después me dice sugerencia de compra. ¿Cómo llega a ese número? Fíjense bien que en el bloque siguiente aparece el promedio en 12 meses. Como consideró todos los meses con un cierto factor, aplicó ese factor para poder sacar el promedio, es decir, todo lo que se ha ido comprando, ¿cierto? Se ha ido vendiendo, perdón. En todos estos meses, ¿cierto? Considerando los 12 meses, tenemos un cierto promedio, pero no es un 12 promedio de que sumo, se vendieron tanto y lo divido por 12. No, no es tan así. Recuerden que le dimos un factor, por lo tanto, lógicamente, podría ser un poquito más complejo esa fórmula. Aquí me muestra un poco, al menos los últimos 6 meses, me muestra, ¿cierto?, cuáles son las ventas. Por ejemplo, en septiembre no hay ventas, pero en agosto sí hubo ventas del primer producto. En julio tampoco, junio tampoco, mayo tampoco, abril tampoco. Si agosto fue mi mes fuerte y el resto fueron meses nulos, en este caso, a lo mejor yo tendría que modificar mis criterios para ese producto. Y así entonces ir acomodando los productos de acuerdo a un cierto criterio parecido. ¿Se fijan? Luego el siguiente producto tiene otros movimientos, de hecho en julio tiene menos 10, eso puede ser notas de crédito, ¿cierto? Que superaron a lo que se vendió realmente. Bueno, el stock en meses me indica para cuántos meses tengo el stock correspondiente. Si en este caso yo estoy trabajando con un negativo, difícilmente puedo tener una respuesta bastante decente, ¿cierto? Por lo tanto, en este caso, me está proponiendo, y ahí es donde viene la sugerencia de compra, que compre 600. ¿Por qué? Porque tengo el óptimo, tengo el crítico, tengo el stock físico y además tengo la demanda. Todos esos puntos de vista me influyen para que me digas, ¿sabes qué? Para ponerte al día y para que estés bien, entonces tienes que comprar tanto. ¿Se fijan? Ya. Si compro para llegar a 0, no tiene ningún sentido. Si compro para llegar a un número pequeño, siendo que yo necesito más volumen, tampoco tiene sentido porque en el fondo voy a estar teniendo que comprar más seguido. ¿Se fijan? ¿Ya? Aquí entonces es donde nos dice, para los productos el 2 y el 3, ¿cierto? Como tengo un stock alto y una demanda bastante baja, ¿cierto? La demanda es de 14 y 40, pero tengo 2000, ¿sí? Por lo tanto, no hay sugerencia de compra. Me dice, olvídalo, no necesitas comprar este producto. Tienes en el segundo tienes 143 meses para stock. Eso quiere decir que si yo hubiese hecho una compra inteligente antes, no tendría ese sobre stock. Y a lo mejor, ¿cierto? Estoy ocupando espacio en mi bodega. Véanlo por los distintos enfoques. Estoy perdiendo espacio en mi bodega. ¿El producto se estará echando a perder? ¿Sí? Se está degradando. A lo mejor va a caducar. ¿Quién sabe? ¿Cierto? Según cómo es el producto. ¿Listo? ¿Ok? Bien. Sigamos entonces. Compras por producto y servicio. El nombre es bastante parecido al que vimos en venta, ¿cierto? Y en realidad nos muestra prácticamente el mismo enfoque. El listado de nuestros productos en forma generalizada, enfocada, por ejemplo, en los documentos de factura y nota de crédito, en un rango de fecha, sin ningún otro filtro, en este caso. Y por lo tanto, la información justamente es esa. Nos ordena por familia y subfamilia y nos dice estos son los productos, estas son las cantidades que se han comprado y ese es el total neto. ¿Ya? El detalle de un producto y servicio. En este caso elegimos un producto y vamos a ver justamente ese detalle. ¿El detalle según qué? Según el documento que hemos elegido, según el rango de fecha que hemos elegido, podemos indicar algún tipo de costo, como también podríamos dejarlo sin costos. Veamos este detalle. Aquí tenemos entonces para el producto caja X, ¿cierto? Tenemos una serie de movimientos, obviamente relacionados con la compra, en que en esas fechas se ha ido comprando, hay notas de crédito de por medio también, y por lo tanto las cantidades va diciendo más o menos, ¿cierto? Y los precios de compra, por lo tanto también ahí podemos ir viendo la fluctuación. ¿Ya?
Este mismo enfoque lo podemos hacer basados en el proveedor. Si se dan cuenta, elegimos el proveedor, bastante similar a lo que vimos en la venta. Tenemos el documento, rango de fecha, también puede ser detallado por producto o resumido por documento. Como es por producto, vemos el producto, vemos el documento y vemos las cantidades de precio unitario, ¿cierto? Y además podemos ver el costo promedio. Continuamos ahora con los informes de existencia. Por aquí hay varios que conocen estos informes, ¿cierto? Aquí es donde algunos de estos informes nos sirven para la revisión mensual, la revisión día a día de nuestros productos, del control de bodega, y otros de ellos nos sirven, si se dan cuenta, y algunos ya lo están identificando, nos sirven para informarle al que compra, o al mismo que compra puede llegar a mirar, ¿cierto? También apoyándose de estos resultados para poder, listo, tener justamente toda esta información. En existencia tenemos informes y de los informes vamos a revisar todos los que están marcaditos. El primero indica consulta de stock. Este prácticamente no es un informe, sino que es una consulta directa, pero lo incluí de todas maneras porque es poco usado. ¿Cuál es el sentido de esta consulta? Es una búsqueda rápida. Si yo necesitara saber cuánto stock tiene un producto, por lo general voy a la ficha de stock, ¿cierto? Y le digo, lo busco y me aparece todo su resumen, ¿cierto? Todo su detalle inclusive. Perfecto. En este caso tengo la posibilidad de buscar por grupo, por familia, ¿cierto? Por familia o subfamilia. Puedo buscar en una bodega el dato o en todas las bodegas. Esto es sumado, ¿cierto? Puedo buscar un producto en particular o varios productos, ¿sí? Vamos completando esa ventanita y justamente vamos a tener esta información. ¿Qué vamos a tener? Vamos a poder ir formando un listado, es decir, no tenemos que consultar la ficha, anotar los datos o sacarle pantallazo y buscar otro producto, sino que aquí directamente me puedo ir dando toda esa información al tiro. Por eso se llama consulta, ¿sí? ¿Cómo podemos hacer? Vean el ejemplo. En este caso nos estamos basando en el subgrupo ventas. Si se fijan, ni siquiera es familia y subfamilia, sino que en este caso directamente la subfamilia, ¿ya? Me trae todos esos productos y me dice que en la sumatoria de todas sus bodegas tienen esas cantidades, ¿sí? ¿Qué puedo hacer con esto? Lo puedo imprimir, como también puedo ahondar en esta información y por lo tanto puedo pinchar el botoncito, el icono que dice matriz. Esto obviamente puedo ir limpiando esta búsqueda, así como también ir haciéndola de nuevo, ¿ya? Puedo buscar más cosas. Bueno, la matriz me va a decir, perfecto, ¿qué bodegas quieres elegir para la matriz? ¿Ya? Para formar la matriz. Por un lado ya tenemos los datos de los productos, ¿cierto? Y nos falta la otra parte para formar esta matriz. La bodega. ¿Cuál bodega? Todas, algunas, y ahí es donde podemos ir marcando una a una o simplemente pinchar abajo que diga todas. Y así quedan marcaditas. Listo. Una vez que están dando todas y le decimos OK, nos muestra este Excel maravilloso donde nos dice, mira, acá están todas las bodegas, la sumatoria de las bodegas y aquí están todos los productos. Es otro formato mucho más ágil, ¿cierto? Que está revisando a lo mejor uno a uno los informes de stock, por ejemplo, ¿cierto? En este caso no hablamos de costos, solo cantidades, por lo tanto me concentro en un solo dato. Ya, la bodega 1 ya te pillé, tienes un negativo, ya, por lo tanto la sumatoria. ¿Qué ocurre con la bodega, qué sé yo, 3? ¿Por qué en todas tiene 23, 23 nomás, súper fijo? ¿Qué es lo que debería tener la bodega 5? Algo, no debería tener nada porque está vacía en este caso. ¿Se fijan? Entonces, por lo tanto, ahí podemos tener la visión genérica, ¿cierto? Con detalle de todas las bodegas en una vista bastante práctica, donde vamos viendo por línea cada producto y tenemos el detalle por bodega y además el total, ¿cierto? Aquí podemos llegar a determinar, por ejemplo, si hay una bodega que se está comportando mal, ¿cómo puedo ayudarla con las otras bodegas para hacer traspasos? ¿Cierto? Y evitar estar haciendo los ajustes que son tan feos que se ven en balance, ¿cierto? Ya. Otro informe, el más usado, el más común, el inventario físico. El inventario físico tiene limitantes, obviamente, ¿cierto? Yo puedo decir una bodega o puedo decir todas las bodegas, pero no puedo un caso intermedio. Puedo decir una familia, todas las familias, no hay casos intermedios. Puedo valorizarlo, ver con costo promedio, por ejemplo, de compra, etc. Bueno, también puedo visualizar este informe, enfocarlo en una fecha en particular. Pero si lo veo una fecha en particular, me saco una foto generalizada y me dice la suma de todas tus bodegas, ¿cierto? De este producto al 31 de diciembre es tal.
¿sí? Por lo tanto, no tengo detalle ahí, si es que lo que necesitaba justamente era el detalle. ¿Qué podemos ver entonces en este informe? Ahí lo tenemos en papel, bonito, ¿cierto? Lo primero, podríamos haberlo ordenado por clase como también por familia. Y ahí me dice, el producto 1 no tiene familia. Maravilloso. ¿Ya? Aquí es donde van a aparecer todos aquellos productos que no tienen familia o tienen familia mal asignada o no corresponden a ser producto terminado o materia prima. Recuerden que esas dos clasificaciones son las que entran aquí en la bodega. Tiene que ser servicio o activo fijo, ¿cierto? Cuando decimos que no vamos a controlar stock, la configuración, asignaciones de cuenta y todo, está relacionada justamente con si va o no va a la bodega, ¿ya? El inventario físico me muestra cuánto hay. Ahí dice, todos los productos en todas las bodegas y valorizados. Así sacamos este informe y nos dice que tal producto, ¿cierto? Se mide de tal forma, tiene tanto stock físico, bonitos son negativos ahí entre medio, tiene un costo promedio y el total final sería esto, ¿cierto? Por lo general, el contador toma este informe, mira al final y dice, perfecto, entonces mi existencia debería sumarme tanto. ¿Sí o no? Ya. Puede ser. Si el informe está decente, no tenemos que empezar ahí a deforestar, claramente. Ya, vamos con una variación del informe anterior. En este caso se llama inventario físico retroactivo. Para mi gusto, este es más completo que el anterior, mi gusto personal, perdón. En el filtro, de repente no es necesario filtrar aquí en esta ventana, porque el Excel que podemos visualizar, justamente podemos hacer esos filtros y jugar en el Excel más claro. Aquí podemos poner una fecha de stock. Aquí también podemos poner. La diferencia es que la información no me varía si yo pongo una fecha en particular o no. Además, aquí yo puedo detallar por lote, por lo tanto me va a entregar las columnas referidas a los lotes, ¿ya? Lote, fecha y número de serie, ¿ya? Por lo tanto, este informe lo puedo ver de dos formas. Súper práctico si lo vemos por Excel, ¿cierto? ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a ver? Si lo vemos así en forma bonita como informe, papel, ¿cierto? Vamos a tener el código del producto, la descripción, la bodega, el costo y el stock físico. Ese dato tenemos en forma genérica, ¿cierto? Pero en Excel esto se amplía un poco más y tenemos mucha más información. En las primeras columnas tenemos datos del producto, como por ejemplo su código, su nombre, el código de barra, ¿cierto? El nombre de la bodega y las 4 clases en el caso de tenerlas. Recuerden que las clases son las familias, según como tengan configurado su maestro. Luego en la columna I tenemos el código de la bodega. Entonces, tenemos nombre de bodega o código de bodega, los que le parezca más práctico revisar. A partir de la columna J tenemos algunos costos que nos sirven para hacer los análisis. Y si se dan cuenta, el producto está repetido tantas veces como bodegas haya sido incluido. Si tengo 5 bodegas, el producto va a salir en 5 líneas. ¿Se fijan? Es un listado más completo. Tenemos el costo de la tarjeta, ¿cierto? En pesos. La J es en pesos. La K es el mismo valor, pero en moneda de origen. Por lo tanto, aquí podemos ver si tenemos algún producto en moneda extranjera. Por ejemplo, si bajamos ahí en la línea 16, vemos que en pesos son 14.031 el costo que tiene. Sin embargo, son 21, no sé, pueden ser dólares o euros, ahí dependiendo de, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, ahí en esas dos columnas ya tenemos el último costo calculado por tarjeta, ¿cierto? En peso y en la moneda de origen. En la columna M tenemos el costo ficha, es decir, el costo promedio que en este minuto aparece en el producto, ¿sí? Por ahí deberían estar relativamente coincidentes, relativamente. Y el precio de venta siempre es bueno validarlo porque así también podemos chequear de que mi costo, ¿cierto? Con respecto al precio de venta, cómo anda el margen, ¿sí? Ahí es donde tengo que tomar las determinaciones de que como el costo de la vida va subiendo, claramente el precio de venta también va a tener que actualizarse. ¿Ya? Y luego en la columna O tenemos el saldo de stock. Aquí rápidamente podemos determinar que una cierta fecha, por ejemplo, negativo. Tengo que ir a analizar esa bodega y ese producto porque está negativo, ¿cierto? Y ahí tenemos la información. Por lo tanto, aquí en Excel podemos ir trabajando mucho más cómodo, ¿cierto? Que en papel, partiendo. Y aquí hay bastante información como para distintos tipos de análisis. ¿Ya? Avanzamos. Inventario crítico. ¿Para qué me sirve este informe? Partiendo, si tengo configurado en el producto la asignación del crítico y el óptimo, en este caso, ¿cierto? Vamos a poder trabajar con este informe, ¿sí?
Si no, va a estar todo centrado en que crítico tengo 0, por lo tanto no tiene ningún sentido. ¿Ya? Prácticamente me va a mostrar los que están negativos nomás, así que no tiene sentido. ¿Qué me muestra este informe directamente? Al yo generar este informe, me va a mostrar todos aquellos productos que están bajo lo que se determinó como crítico. Si yo tengo de stock 120 y había marcado crítico 300, claramente el producto aparece, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, me trae aquí, podríamos decir que es como el de sugerencia de compra, pero más radical. En este caso son todos los productos que están con urgencia de compra, podríamos considerarlo así. Por eso es súper importante trabajar con el crítico y el óptimo. Si se dan cuenta, nos da bastante chance para poder trabajar con distintos informes. ¿Cómo analizamos la información? Cada producto entonces que está aquí es porque está por debajo de lo que habíamos marcado como mínimo, que es el crítico, ¿sí? Y por lo tanto me dice, el stock crítico marcado para el primer producto es 100, pero físico hay 0. Claramente hay que comprar. ¿Cuánto hay que comprar? Y ahí lo que nos dice es una propuesta. Nos dice, falta para el óptimo 500. Si falta para el óptimo 500, eso quiere decir que mi óptimo es mi máximo, ¿cierto? Nunca me va a proponer que compre para llegar al crítico, nomás porque eso sería que en un pestañear ya bajé de nuevo, no tiene sentido. Por lo tanto, me dice cuánto es lo que debo comprar para llegar a lo máximo, ¿cierto? Entonces, falta para el óptimo 500. Tengo 0, claramente el óptimo estaba marcado en 500, ¿cierto? Por ejemplo, a ver, alguno que no tenga 0, aquí. Tenemos en stock crítico, ¿cierto? El producto 2 IMP. Tiene 100 y tengo físico 17. Claramente estoy muy por debajo, ¿cierto? Y me dice, mira, para poder llegar a lo óptimo necesitas comprar 383. ¿Se fijan? Entonces, con eso me está diciendo, mira, para llegar a lo máximo tendría que ser eso. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, de esta forma tenemos justamente este informe súper práctico. El inventario negativo. El informe de inventario negativo es el que se recomienda utilizar todos los días. A última hora del día, cuando ya no hay más movimientos de bodega, idealmente generar este informe. ¿Para qué se estarán preguntando? Y todos los días, ¿qué lata? Bueno, se puede reemplazar, por ejemplo, para sacar el inventario físico retroactivo y ahí lo podemos sacar por fecha. Pero ¿qué es lo importante? Saber y sacar la foto de lo que ocurrió durante el día. Si durante el día tengo resultado, es decir, este informe me entrega datos, esa es una mala noticia, porque quiere decir que tenemos negativo. Si vamos revisando, atención bodega, si vamos revisando todos los días que exista un inventario negativo, eso quiere decir que al menos tenemos la fecha del día en que se ocurrió un problema. Hay que analizar el por qué. A lo mejor falta registrar la compra, a lo mejor falta registrar, ¿cierto?, el ingreso a bodega, pero ahí entonces tengo que estar alerta de poner la fecha que corresponde y no la del día que estoy haciendo el documento, que más encima estoy atrasada. ¿Ya? Entonces, la idea de este informe es que me muestre todos aquellos productos que en bodega, ¿cierto?, están marcando un negativo. Si esto yo lo visualizo todos los días, voy a poder tener un mejor control de esa situación. Ahora, ojo, ¿por qué digo a última hora? Porque lo que necesito es una foto de lo que ocurrió durante el día. Si durante el día, en la mañana, yo rebajé de stock, pero en la tarde compensé registrando la compra o la suma en bodega, suponiendo que es producción, entonces se compensó solo el día. Recuerden que el orden en la tarjeta de existencia es a partir de la fecha, afortunadamente no es la hora. Por lo tanto, al estar esa compensación natural de suma y resta, ¿cierto?, no voy a tener negativo y por lo tanto no estoy dañando los costos, ¿sí? El trabajo más tedioso luego de hacer de terminar el mes, es revisar las tarjetas de existencia y que en la tarjeta aparezca que un día en particular estaba en negativo y por lo tanto el costo dañado y por lo tanto todo el ejercicio malo. ¿Se fijan? Con esto estamos previniendo. Basta con saber el día para poder analizar la causa, solucionar la causa, ya sabemos la fecha con la que tenemos que hacer esa solución y listo, solucionar el problema. Y costos adecuados, ¿cierto? ¿Qué es lo que vemos? Justamente, este es un informe de malas noticias. 3 productos, una misma bodega con esas cantidades de negativo. ¿Qué habrá ocurrido? ¿Qué habrá pasado? Falta todavía que sea aprobado el ingreso. Me quedé un poquito atrasado y no pude hacer el ingreso en el sistema. Recuerden que bodega debe
respaldar los ingresos y salidas con un documento. Aquí es donde estamos fallando, ¿cierto? Si este informe tiene datos es porque los procesos de control están fallando. Hay que ajustarlos. Hay que apretar ahí algunas tuercas. Inventario inmovilizado. Este informe es más de gestión, ¿sí? ¿Qué es lo que nos muestra? Este informe directamente nos muestra el stock físico de los productos que no han tenido ventas durante un rango de fecha. Ahí en la opción dice rango de fecha, ¿cierto? Y eventualmente podríamos valorizar para saber, ¿cierto?, cuánto estamos ahí teniendo retenido. Recuerden que en bodega yo tengo productos y eso es plata retenida, ¿cierto? Plata transformada en cajas, bolsas, etc. Ya. ¿Cómo vemos este informe? Así directamente, estos son los productos que no se han vendido. ¿Qué vamos a hacer con estos productos? Ojo, este informe está basado solamente en las ventas, ¿eh? Por lo tanto, obviamente, podríamos tener mucho producto que a lo mejor se consume internamente y no se vende. ¿Ya? Así que, ojo con eso. Ya, entonces tenemos el stock físico, ¿cierto? Tenemos el costo unitario y obviamente el costo total de toda la mercadería que está retenida. ¿Qué resoluciones tomar? ¿Por qué está retenido? Hay que hacer alguna gestión comercial ahí como para poder moverlo, agilizarlo, hacemos promociones, cómo rescatamos esos costos, ¿cierto? Que están ahí juntando tierra. ¿Ya? La rotabilidad de inventario. La ventana es bastante parecida a la sugerencia de compra, pero tiene un enfoque similar, no igual. Ojo. En este caso, podemos determinar, ¿cierto?, para cuántos meses necesitamos validar esta información. ¿Cuál es la rotabilidad del inventario? Está basado en el stock físico. ¿Cuánto tiempo tengo ese stock físico? ¿Para cuánto tiempo me alcanza? Considerando, ¿cierto?, un cálculo con la estimación de la demanda, ¿cierto? Y que siempre está relacionada con la venta. Y además, considerando entonces las ventas promedio. ¿Ya? ¿Cómo podemos ver esto? Ahí también estaban el enfoque de los factores, ¿cierto? ¿Cómo podemos ver esto? Si se fijan, es casi como una parte relacionada con el otro informe. Aquí nos dice cada uno de los productos cuál es el stock físico y a partir de las ventas históricas y el promedio generado, es el tiempo que mide para cuánto tiempo tengo de stock. Por ejemplo, si en el segundo producto tengo 280 y se han vendido promedio dentro de 12 meses 10.5 mensual, se supone, ¿cierto? Entonces quiere decir que los 280 me alcanzan para 26 meses, ¿sí? Entonces ahí podemos ir determinando si tenemos suficiente, si no hay suficiente, ¿cierto? ¿Qué pasa con las ventas? Y además, ¿qué pasa con el stock? ¿Ya? Perfecto. Saldos por producto. Este es el último de los informes propiamente tal, ¿cierto? Considerando que los datos de este informe es la ficha de stock del producto, pero hecha informe. En el fondo, es tomar todas las fichas, ¿cierto? Y verlas seguidas, ¿ya? ¿Qué tenemos entonces? Justamente tenemos estos datos. El producto con la unidad de medida, el stock crítico y el óptimo, el stock físico, el por entregar, el disponible actual, el por llegar y el disponible futuro. Todos datos que están relacionados en la ficha de stock. Puedo ver una bodega o puedo verlas todas sumadas. Ya recuerden ahí esos filtros que tiene Manager. ¿Ya? Por lo tanto, si por ejemplo, aquí yo puedo hacer el análisis de si estamos bien, si estamos mal, ¿cierto? Con respecto a también una mirada rápida para poder hacer la compra. Si mi crítico dice 50 y mi máximo óptimo dice 300 y tengo 1400, ahí tengo dos alternativas. Una puede ser que tenga demasiado stock, tengo un sobrestock que estoy dañando ahí el almacenaje, o está mal mencionado y aplicado el óptimo. Una de dos, ¿cierto? Como no hay demanda, no sé, ahí está difícil el conteo. ¿Ya? Bien. Este informe... Este también es un informe, pero en este caso tiene un tratamiento más particular. Este informe es prácticamente la herramienta que en bodega y en compras utilizan. La historia del producto. La historia del producto tiene distintos formatos según los tickets que vamos asignando. ¿Ya? Aquí vamos a analizar los movimientos de un producto por producto. Este es el borrador de la tarjeta de existencia, de hecho. En un rango de fecha, en una bodega o en todas las bodegas, yo puedo ver los movimientos del producto en todo documento que mueva stock por defecto, en todo documento que movió stock
y ahí es donde están marcados entonces los tickets. Si ponemos el ticket de solo documentos que mueven stock, ahí nos aparecen todos los movimientos de los documentos, ¿cierto? Asociados a los documentos que por naturaleza están configurados para mover, independiente si movieron o no. Por ejemplo, la factura y la nota de crédito. Podrían no haber movido stock, sin embargo, aparecen en el informe. En cambio, el ticket de solo los movimientos que mueven la bodega son todos aquellos documentos que movieron la bodega. Es decir, la factura si movió, aparece acá. Si no movió, entonces no aparece. ¿Ya? La guía por defecto, los vales por defecto aparecen con ese ticket. Luego también podemos incluir los documentos extra bodega. ¿Cuáles son? Los que son previos a la compra o la venta, como por ejemplo la cotización, nota de venta, orden de compra y orden de producción. ¿Ya? Con eso podemos también ver cómo se va moviendo el producto, revisar si está el ciclo completo, etc. Lo que sí se recomienda es que siempre utilicen, independiente de los tickets de los documentos, utilicen el ticket de los montos valorizados con entradas y salidas, ya que este formato es mucho más completo. De hecho, nos muestra los costos, ¿cierto? Costos acumulados, y además nos muestra también el detalle de la bodega, el detalle del lote, ¿cierto? Considerando toda la información y una historia bien contada del producto. Veamos entonces el primer formato. Este formato es sin el ticket de debe y haber, el que aparecía ahí el último ticket. Si se fijan, es un formato simple, donde nos muestra el documento, nos muestra un precio de cotización histórica, un precio de factura, cantidad, ingresos, salida y saldo. Nada más, prácticamente preocupado de la cantidad, ¿no? ¿Cierto? En cambio, si pusimos el ticket, vamos a ver los documentos con el lote, con la bodega, con la cantidad, el precio unitario, el costo promedio calculado y además los valores y de entradas y salidas y saldos correspondientes con su acumulado. La historia más completa vendría siendo este formato. ¿Ya? ¿Ok? La historia del producto. La historia del producto, recuerden que es el borrador de la tarjeta de existencia. Y entonces el último informe, sí, de existencia, válido a mirar, es la tarjeta de existencia. Recuerden que en este caso, este documento es el analítico contable de la cuenta de existencia. Primero. Segundo, debe ser impreso, ¿cierto? El formulario timbrado, ¿verdad? Entonces, aquí podemos imprimirlo en papel simplemente borrador, podemos imprimirlo con el timbrado, ¿cierto? Y también podemos exportarlo a Excel. Están todas esas posibilidades para que precisamente primero se hagan los análisis y luego ya quede definitivo, ¿sí? Acá también la tarjeta es individual o podemos aquí decirle, mira, muéstrame todos. Entonces, por lo tanto, es una acumulación de informes, ¿ya? Me puede mostrar los valores con respecto a la moneda de origen o simplemente peso, ¿cierto? En segunda moneda también podría ser dependiendo de cómo está configurada nuestra base, dependiendo de cómo trabajamos con nuestros productos. ¿Cuáles son los datos que vemos aquí? Podemos ver entonces los movimientos efectivos de bodega para este producto, considerando el costo unitario. En las unidades tenemos entrada, salida y saldo, y en los valores también tenemos entrada, salida y saldo, además del costo promedio ponderado calculado. Podemos ver que esta ficha es de un producto bien portado, ya que el costo promedio ponderado es estándar, ¿cierto? No tiene variación, por lo tanto podría estar bastante bien, ¿sí? Por ahí aparece un ajuste inventario, pero ese ya es otro cuento. Ya, entonces, revisando la tarjeta de existencia, recuerden que la tarjeta solamente la puedo visualizar si cierro el periodo comercial. Por lo tanto, me sirve bastante la historia también como para hacerme una idea de lo que aparecería en la tarjeta de existencia. La tarjeta de existencia se prepara una vez que se cierra comercial y puedo hacer la centralización de costos y todo lo demás, ¿cierto? ¿Ya? Y listo, eso sería todo. Bueno, como siempre, en nuestro centro de ayuda de Manager Más van a poder encontrar estos temas, ¿cierto? Van a poder encontrar la presentación también de este webinar, que lo podrían haber descargado también desde los materiales complementarios, así como otros temas, otros tutoriales. Estamos alimentando de a poquito nuestro centro de ayuda, el CDA de Manager. Los dejamos invitados para las actividades que tengamos siempre como academia. Teresita les contaba al principio del seminario que es la próxima semana de uso de importadores, ¿cierto? Cualquier consulta y pueden llamar o escribirle a Elizabeth, que es nuestra coordinadora,
o si quieren y tienen nuestros datos, también nos pueden consultar a nosotras, ¿cierto? Exacto. Así Las es. ayudantías, seminarios y webinar todos los meses. Todos los meses. Esas fechas. Ya. Oh, me comí todo el tiempo. ¿Había alguna pregunta? Ninguna pregunta, todo muy claro. Pregunta. Si es por producción continuada en periodo de temporada. Ah, ya. Ah, fueron comentarios estos. Muy bien. Sí. Bien. ¿No tienen ninguna pregunta? ¿En serio? ¿Ninguna pregunta? Bueno, el material lo pueden descargar desde aquí del costado donde dice material complementario. También pueden volver a ver el video que lo vamos a compartir. Va a estar publicado en YouTube y también en el CDA de Manager ERP. Así es. Bien. Le damos las gracias por haber participado con nosotros. Nos dejamos cordialmente invitados, como ya saben, al seminario de la próxima semana y a nuestras ayudantías, webinar y seminarios que vamos a tener fijo todos los meses. Así que estén atentos ahí a nuestras publicaciones. Perfecto. Listo. Nos vemos entonces. Que tengan muy buena tarde y nos vemos la próxima semana. Que estén bien. Chao, chao. Chao.